¿Qué harías si tu jefe, la organización que te paga, la que te envió, te pide que tuerzas la verdad solo un poco? ¿Qué harías para mantener tu sustento? A Wilbur Sanford le dijeron que si dejaba su misión no sería muy famoso. Él escogió la independencia. Esta es la historia del misionero que durmió con Vinchuca, fue apedreado y renunció a su salario. Todo por una convicción. Esta es la historia del hombre que eligió a Cristo por encima del sistema. Esta es una semblanza de Wilbur Lloyd Sanford, doctor en educación por la Universidad de Minnesota, misionero norteamericano, mi padre espiritual. No es una hagiografía de un santurrón que nunca pecaba, es el recuerdo de un hombre que influyó profundamente en mi vida, un hombre que al llegar a la Argentina en 1949 buscaba agradar a Dios en contraste con tantos otros que buscaban la comodidad o el bolsillo. Wilbur Sanford estudió en las escuelas bíblicas Northwestern, fundadas por William Riley, un pastor conocido por su pasión por la controversia en las difíciles décadas del modernismo versus el fundamentalismo, 1920 a 1940. Cuando Riley murió en 1947 fue un joven, Billy Graham, quien presidió el funeral y se convirtió en su presidente. Sanford llegó a conocerle personalmente. Ese mismo año se organizó la Asociación Bautista Conservadora de América, ABCA, separándose de la Convención Bautista del Norte por su laxitud en enviar misioneros con visiones liberales. Sanford estaba en el centro de esta controversia y llegó a la Argentina en 1949 con esta experiencia fresca. Este hombre no quiso sembrar donde ya había sido sembrado. Al llegar a la provincia de Salta consultó con iglesias de los hermanos libres, ganándose su amistad y respeto por su ética. Su obra se centró en el triángulo de Rosario de Lerma, Campo Quijano y Cerrillos, 3 ciudades, en la década de 1940 a 1950. Este no era un ministerio cómodo. Predicó en los montes, moviéndose al lomo de mula, durmiendo en chozas de barro y paja, donde al apagar el candil se oía a las temibles vinchucas bajar por las paredes. Comía lo que le ponían, a veces potajes extraños, en un balde compartido, sin preguntar qué era. En el ingenio azucarero de Ledesma, en Tucumán, antes de ir a Salta, repartió Biblias que los curas locales luego secuestraban y quemaban en piras. Erigió una carpa ignífuga de 500 kilogramos proveniente del ejército de Estados Unidos para campañas evangelísticas. La carpa podía librarse del fuego, pero no de las piedras que le tiraban los niños, a menudo fogoneados por los curas. Mientras bajaba por esos senderos, se decía a sí mismo alguna vez, como él contaba, ¿qué estás haciendo aquí? Una voz. Podrías estar enseñando en cualquier universidad de tu país. Bien entrada la década de 60, Sanford enfrentó una decisión crucial. La misión que lo envió la ABCA estaba claudicando en temas doctrinales. Tuvo que elegir entre amar a sus amigos o amar la verdad. Al elegir la verdad se quedó solo y sin el apoyo económico de las iglesias. Cuando otro misionero cayó en pecado, ahí en Salta, fue trasladado. Pero la vergüenza y el desprecio de la conservadora comunidad salteña cayeron sobre las espaldas de Sanford, quien nunca recibió una disculpa. Sus compañeros le advirtieron que si dejaba la misión no sería muy famoso. Él optó por la independencia de los hombres. Solía decir, las primeras iglesias eran judías, no norteamericanas. Su postura recordaba a la de Atanasio en el siglo IV, quien, al serle dicho, todos están contra ti, respondió, entonces yo estoy contra todos. Para sostenerse, y al igual que el apóstol Pablo, recurrió a su oficio, fue profesor en la Lincoln School de Buenos Aires. Esto le dio una libertad única. Iglesias en Estados Unidos siguieron apoyándolo por cuenta propia, y él se daba el lujo de visitar las iglesias cuando él lo decidía, y no cuando los pastores quisieran hacerle un hueco. Sanford era paciente y bondadoso, pero implacable con los temas bíblicos. Si alguien lo interrumpía en una campaña, era capaz de bajar del púlpito y taparle la boca con la mano. Cuando yo y otro niño nos burlamos de un niño con defectos físicos, hace muchos años, nos condujo a su vehículo y tratándonos de usted, nos cepilló el alma. Cuando mi madre le contaba mis tropelías, siempre había una palmada y un retorcijón de orejas con amor. Su pedagogía era humilde. Como doctora de educación nos decía que un maestro nunca debe preguntar ¿entendieron? Sino ¿me hice explicar? Poniendo el acento en la propia incapacidad de explicar. Pasé incontables domingos de mi niñez en su Fiat 1100 verde, luego su estanciera,
yendo de iglesia en iglesia, Hurlingham, William Morris, Martínez, escuchando el mismo sermón 3 veces. Antes del último culto pasábamos por su casa, tomábamos el té con las tortitas de su infatigable compañera, doña Dorotea, mientras él tomaba su rigurosa taza de agua caliente y una siesta de 10 minutos. A mis 9 años acepté el mensaje de salvación, razonando que si mis padres morían, yo quería que ellos me adoptaran. A los 15 me enseñaron a dar lecciones con el viejo flanelógrafo. Recuerdo temblar en el púlpito, balbucear el bosquejo y verlo a él asentir con una leve sonrisa de aprobación, más para animarme que otra cosa. Sanford no vino a mi país a ser un líder, sino un siervo. Las iglesias que él fundaba, la llamaba Iglesia de los Hermanos Bautistas de tal o cual localidad, fomentaban la pluralidad de pastores. La iglesia de Martínez tenía 3, todos con la misma autoridad. Él nunca se consideró un primero entre iguales, no por influencia externa, sino porque lo vio en la Biblia. Su biblioteca, que yo heredé, revela sus influencias. 3 libros calaron en su alma. Métodos misioneros, los de Pablo, los nuestros, de Roland Allen, escrito en 1912. La expansión espontánea de la iglesia, también de Roland Allen, misionero inglés en China y luego en África, del año 1927, que también tengo. Y el orden neotestamentario de la iglesia y las misiones, de Alexander Hay, un misionero en Argentina, que es del año 1947. Estos libros critican la política misionera occidental, que prioriza edificios y control extranjero en lugar de confiar en el Espíritu Santo y los pastores locales. La filosofía de Sanford, tomada de Allen, era que las iglesias debían autosostenerse, autogobernarse y autopropagarse. Su esposa, Dorotea, enseñaba que los judíos, como Pablo, tenían empleos seculares, además de su vocación espiritual, una elección contra los que buscan vivir a costa de la iglesia. Todo su dinero lo invirtió en terrenos para fundar iglesias. Al morir, su plan era traer 10 misioneros en 10 años y establecerlos lejos de otros para que se mezclaran con la gente. Uno de ellos fue Don Harris en 1973, que terminó siendo mi suegro. En noviembre de 1976 predicó en el Central Baptist Theological Seminary y le recordó a los estudiantes que en Argentina no faltaban líderes sino siervos. Casi 20 años después, uno de esos estudiantes, Joe Owens, llegó a la Argentina y hoy planta iglesias en la provincia de Córdoba. Sanford partió con el Señor el viernes 9 de septiembre de 1977 sin haber cumplido los 61 años. Semanas antes, internado en el Hospital Británico, nos decía con lágrimas en los ojos que él no podría encargarse del campamento del verano siguiente. Y así fue. Como dije, esto no es una hagiografía, una vida de un santo. 3 hijos marcharon jóvenes a Estados Unidos y no siguieron su ejemplo. Quizá hubo mucho rigor o quizá fue el error común en esa época de no permitir que los hijos de misioneros alternaran con jóvenes nacionales. Yo dije en su funeral o después de él, con 15 años recuerdo, una persona muere realmente cuando se la olvida. Me honra haber sido discípulo de este hombre. Y como dijo Spurgeon, el predicador inglés del siglo XIX, he aprendido a amar más a Cristo que al partido. Wilbur Sanford amó a Cristo, amó su palabra y sirvió a su iglesia sin ataduras, dejando un legado no de edificios, sino de siervos. Si quiere aprender lo que Moisés aprendió en 40 años, venga al campo misionero y lo aprenderá en 6 meses. Planea como si fueras a vivir 1000 años. Vive como si fueras a morir mañana. Les digo a ustedes de Estados Unidos, no forres tu Biblia con la bandera de tu país. Los primeros misioneros no fuimos nosotros, los norteamericanos, fueron judíos. En el campo misionero hacen falta siervos. Ellos ya tienen líderes, a Evita y a Perón. Ella es mi esposa Dorotea. Hemos sido misioneros. Hemos fundado 6 iglesias. Lo hemos hecho en 28 años de ministerio juntos.